Vamos a recibir a Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección y también analista político. Santiago, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos a menos de un mes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo viene el camino? Está todo parejo, da la impresión, ¿no? Sí, estamos allá poquitas semanas. Lo que vemos es un escenario de mucha paridad, donde entre las dos fuerzas la distancia es de un punto y monedas, donde vemos que está por debajo, si querés, de lo que es el margen de error de las muestras. Es lo que se denomina el empate técnico, cuando la distancia es menor al margen de error de una muestra. Esta es una muestra que hicimos muy grande en la provincia, de más de 6.000 casos, donde medimos, todas las secciones electorales. ¿Y cómo es el camino en las distintas secciones? Por ejemplo, en la quinta sección electoral, donde está Mar del Plata, ¿cómo es la lucha entre las fuerzas políticas? Bueno, ahí en la quinta sección tenés una ventaja, una de las más importantes que tiene la Libertad Avanza por sobre el peronismo, donde Montenegro está casi en 50 puntos de intención de voto, entre 45 y 47 puntos. No llega, o si querés, estamos todavía un poco lejos de lo que es la suma de las dos partes respecto a lo que fue la elección pasada. Tanto en el PRO y la Libertad Avanza, si lo sumabas, llegaban casi a los 60 puntos de intención de voto. Ahí se ve una pérdida de la intención, de la intensidad del electorado de esta alianza, y el peronismo, que todavía no llega a sus mejores números, lo vemos por debajo de los 30 puntos. Por eso ahí la distancia es interesante para la Libertad Avanza, y son uno de los lugares, una de las secciones donde recupera terreno en relación a lo que pierde la Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, sobre todo en la tercera sección electoral. ¿Cuáles son las secciones que la Libertad Avanza hoy tiene más posibilidades de ganar? Aparte de la quinta, ¿no? La sexta sección, donde está por encima de los 40 puntos de intención de voto. La sexta sección es cabecera Bahía Blanca, para que lo tengan en cuenta. La séptima sección, con la cabecera en Olavarría, también ahí la Libertad Avanza se encuentra en un nivel interesante. Y después tenemos un empate técnico, si querés, en la octava, que es La Plata, la cabecera de la capital de la provincia. Y la más importante, que hoy lo vemos un paso arriba, casi 4 puntos arriba, para Libertad Avanza, es la primera sección electoral. Porque ahí estamos hablando de el 35% del padrón habilitado para votar. La gran pregunta que se hace mucho, ¿no? ¿Cuál va a ser la definitoria, digamos? ¿Cuál fue la sección que va a definir las elecciones? Y parecería ser que la primera sección va a tener esa condición, porque en la tercera el peronismo está muy fuerte, le saca casi 15 puntos a la Libertad Avanza, que es mucho, porque es una gran cantidad de votos, también es casi el mismo padrón electoral que la primera, y veremos eso, si en la primera sección electoral se da una situación de ventaja de 4, 5, 6 puntos para la Libertad Avanza, le puede llegar a dar la victoria o la mayor cantidad de votos en la provincia. Pero si ese escenario es más parejo, ahí seguramente se incline la balanza en favor del peronismo. ¿Cuál va a ser el tema que la gente va a tener en cuenta a la hora de ir a votar? ¿La economía, la seguridad, los dos cabeza a cabeza? ¿Cómo sería el panorama? A ver, los dos están cabeza a cabeza. Según nuestro registro, la mitad de los bonaerenses, el 52%, tiene como principal preocupación la inseguridad, pero el 49% la economía, pero la economía es los bajos salarios, o sea, no llegar a fin de mes. Un registro interesante, porque te da una situación de dos problemáticas. Si querés, la inseguridad, que viene con un arraigo muy fuerte en la provincia, es un problema ya histórico de la provincia de Buenos Aires, pero después, cuando uno ve los otros problemas que siguen por debajo de los bajos salarios, la inflación sigue siendo un tema predominante para los bonaerenses. El 35% lo considera como su principal preocupación, y después la novedad, que es el desempleo, con el 25%. Digo, eso antes no estaba, no aparecía ni en mitad de tabla, y aparece rankeando entre los primeros lugares. Entonces, la economía sin duda va a tener un peso importantísimo, pero la inseguridad va a seguir obturando, si querés, a ese voto que entiende que sobre todo que el peronismo le cuesta resolver el tema de la seguridad. Si bien hay matices, porque el tema del narcotráfico es un tema que está muy arraigado, sobre todo en el conurbano bonaerense, y cuando uno desmiembra o empieza a desagregar las problemáticas de la inseguridad, aparece con mucha fuerza.
entonces ahí aparece la responsabilidad del gobierno nacional sobre el narcotráfico. Entonces veremos a ver qué pasa, cómo obtura y también qué dicen, ¿no?, los principales actores, porque ayer vimos el inicio de campaña de Esper, como siempre lamentable, la figura de Esper utilizando hechos de tragedia para hacer campaña política, que eso, bueno, por lo menos de nuestro lado siempre no nos parece que sea lo correcto. Está bien plantearlo de esos términos porque uno se pregunta, tiene que haber límites en una campaña, ¿no? No, ya no hay. No. Claramente uno crea o entienda que debería haber límites, yo comparto esa idea, sobre todo límites anclados en las bases democráticas, pero me parece que este gobierno, si hay algo que no le interesa, son los límites. Entonces, sobre eso podemos esperar cualquier cosa. ¿Y cómo lo toma la gente? ¿La gente lo toma bien, que no haya límites, que se puede decir cualquier cosa? No, la verdad que hay una gran mayoría que lo toma mal. Hay electores de la Libertad Avanza o votantes de la Libertad Avanza que lo toman mal, que entienden que las formas del presidente no son las correctas, pero empieza a pasar eso también porque lo que empiezan a dudar es del plan económico. Entonces cuando el bolsillo se empieza a ajustar y la cosa no empieza a arrancar y te prometen que en 6 meses va a mejorar, después que al año va a mejorar, después que al año y medio va a mejorar, y que después por ahí en 30 años la Argentina va a ser un país mejor, ahí se empieza a irritar la sociedad y cualquier cosa que diga el presidente molesta mucho más de lo que molestaba antes. Digo, por eso es extraño que los modos que lo llevaron a Javier Milei a ser presidente hoy entiendan que moleste. No son las formas, es el ajuste lo que está molestando a la sociedad. Esta semana hizo un acto Javier Milei en La Plata, digamos, poniéndose la campaña al hombro. ¿Qué significa que esté Milei en la campaña en la provincia de Buenos Aires? Y que no están, nada marcha acorde al plan, porque no esperaban tener una elección tan competitiva por parte del peronismo en la provincia, porque el presidente hace 15 días decía que iban a arrasar en la provincia de Buenos Aires, y claramente no sucede ni va a suceder, que quería ponerle el último clavo al cajón o al ataúd del peronismo, y hoy un peronismo que puede sacar 40 puntos en la provincia de Buenos Aires, que tiene la chance de ser competitivo hasta el final. Me parece que no estaban los planes de nadie, y me parece que sin duda Javier Milei su mayor temor, y por eso es la aparición en la provincia de Buenos Aires, es al peronismo de la provincia. Uno de los Sí, te escucho. Sí. Entonces en ese sentido, por eso es la irrupción de Javier Milei en la campaña. Pero fíjate que vamos a ver una diferencia muy grande entre lo que fue la campaña del 2023 y la del 2025. El cierre de Milei en la campaña del 2023 fue en la calle, en los distintos municipios, rodeado de gente. Hoy está haciendo o en actos cerrados o en fotos donde solamente aparece con dirigentes políticos, si querés la casta. Entonces Milei en ese transcurso del 2023 a hoy perdió a la gente y ganó la casta. Me parece que ahí tiene una complicación también el gobierno. Uno de los temas que se ha hablado muchísimo en este año con respecto a las elecciones es la cantidad de gente que va a ir a votar, ¿no? Esto lo vimos en otros casos donde la gente, el porcentaje fue menor que en otras oportunidades. Sabemos que la respuesta no está claramente, pero ¿qué se puede esperar en la provincia de Buenos Aires? No, se puede esperar algo similar a lo que venimos viendo en los distintos procesos electorales de este año. No vemos que haya algún margen para que crezca la participación electoral. Seguimos viendo una apatía o una disconformidad con la política en general, donde los bonaerenses entienden que su voto hoy no sirve para cambiar nada. Ese es un dato que hay que prestarle mucha atención, porque si la única forma de incidir en la democracia uno entiende que no tiene no es válida o que no sirve, bueno, pues eso puede complicar a cualquier país democrático, ¿no? Que sustenta todos los valores en base al sistema democrático. Tal cual. Todo el arco político tendría que estar realmente preocupado, ¿no? Porque es sacarle el sustento a la democracia, ¿no? Sí, desde ya debería ser la principal preocupación. Yo entiendo que ya no hay tiempo para esta campaña para tratar de buscar un cambio respecto a eso, porque para la elección de septiembre faltan 3 semanas nada más, y la octubre la vorágine se la va a llevar también parte de estas 3 semanas. Cuando termine la campaña el 7 de septiembre, la elección,
ya enseguida van a faltar 5 o 6 semanas para la elección de octubre, todo va a quedar muy pegado, pero sí es algo que se debería pensar y mucho para lo que viene en los próximos años, sobre todo porque pensemos que un presidente sea electo con una participación del 50% de la población, cuál va a ser las garantías que tenga o cuál va a ser la base de sustentación que tenga ese presidente con tan poquitos argentinos que lo han ido a votar. ¿Lo que pasa en septiembre va a ser determinante y condicionante de lo que pasa en octubre o son independientes las votaciones? No sé si condicionante, pero que sí que va a tener una repercusión muy grande. Ajá. Gane quien gane. Digo, a favor de uno o a favor del otro. Yo no coincido con lo que dice el presidente de que en septiembre se va a ver el piso de la Libertad Avanza y el techo del peronismo, porque no vemos que haya un crecimiento en la intención de voto o en la valoración del rumbo económico o de la gestión del presidente Milei. Veremos, si gana la Libertad Avanza seguramente le sirva para tener algún impulso mayor, y también si gana el peronismo le puede salir al peronismo para tener un mejor, si querés, una mejor performance en octubre. Sí, siempre igual destacando que puede llegar a tener algún tipo de obturación como en las PASO, donde a veces el perdedor activaba un mecanismo de defensa donde parte de la sociedad que no participaba de ese proceso electoral después se volcaba a votar para que no gane tal o cual. Pero como te decía antes, hoy la principal motivación en la provincia de Buenos Aires para ir a votar es que no gane Javier Milei. Y en ese sentido, el escenario está muy abierto. Santiago, la última. Cuando la Libertad Avanza, el PRO insiste tanto en kirchnerismo nunca más, estamos volviendo a la discusión peronismo-antikirchnerismo, ¿no? Peronismo-antiperonismo, digo. Ellos necesitan llevar la discusión hacia eso, pero es una dinámica que no tiene sustentación porque hoy la sociedad no está pensando en si peronismo sí o peronismo no. Hoy la gran mayoría de los argentinos, argentinas en general no son la provincia de Buenos Aires, lo que están pensando es cómo hacen para llegar a fin de mes. Y ahí la cuestión del kirchnerismo cada vez entra con menos fuerza porque el tiempo va pasando y la gestión del gobierno nacional se empieza a ser vista como la responsable de las cuestiones que suceden. Es, si querés, un poco lo que pasó con el fentanilo. El ministro de Salud responsabiliza solamente a un privado, si querés, como le gusta decir al presidente, y no se hacen cargo del organismo de control que tienen bajo su órbita, que es la ANMAT, que falló y lamentablemente tuvo consecuencias muy graves. Bueno, hay que hacerse cargo de las cosas cuando uno gobierna. Santiago, gracias por el contacto, un abrazo grande. Un gran abrazo, que tengan buen día. Igualmente. Santiago Giorgetti es analista político, director de la consultora Proyección, hablando sobre lo que puede